Bueno, pues estamos ya de vuelta después de la tertulia, los próximos minutos para hablar de política desde la óptica de Nueva Canarias. Tal y como se apuntaba, nos acompaña el secretario de organización, Carmelo Ramírez. Carmelo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. Gracias. En proceso, me imagino, Carmelo, pues como el nombre de su cargo indica, de organización, de ir engrasando la maquinaria de cara a mayo del 19, que yo siempre digo lo mismo, que para cualquiera de nosotros puede parecer que queda mucho, pero que para cualquiera de ustedes seguramente me va a decir que queda muy poquito, ¿no? Eso no queda nada. No queda nada. Pues, eso está a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Y cómo lo llevan? ¿En qué proceso están? ¿En qué momento? El tiempo en política pasa rapidísimamente, de tal manera que el mandato de los últimos, este mandato, ¿no?, que son de 4 años, cuando ya te das cuenta un poco, ya estás en el último año. Nosotros, como Nueva Canarias, estamos en estos momentos, como casi todos los partidos, ¿no?, dándole prioridad a la preparación a nivel interno del partido de todo lo que es la maquinaria de cara a las elecciones locales de mayo, ¿no? Nos quedan 8 meses, mal contados, y 8 meses donde todos los acontecimientos políticos, tanto a nivel de España, ¿no?, como a nivel de Canarias, se van a precipitar, y Nueva Canarias, que es una organización que en estos momentos nosotros queremos aprovechar estas elecciones para consolidarla ya de manera definitiva en todas las islas, bueno, pues tenemos que trabajar mucho, y ahora pues andamos de una isla a otra, pues teniendo reuniones, montando ya los comités y demás, ¿no? Vienen ustedes de su punto más alto, digamos, en cuanto a representación institucional en el Parlamento de Canarias. Eso es una presión añadida, es el suelo que se marca para el 2019, repetir obviamente el grupo parlamentario propio, pero aumentar Nosotros nos marcamos 3 grandes objetivos de cara a estos comicios. Por un lado, consolidar la organización en las 7 islas, de tal manera que Nueva Canarias, que ha nacido con una presencia muy importante en Gran Canaria, en estos momentos ya tenemos realidad en las 7 islas, y lo que tenemos que hacer ahora es fortalecerla, consolidarlo como proyecto político, ¿no? En segundo lugar, lógicamente, reforzar, no solo mantener, ¿no?, sino incrementar nuestro espacio institucional. Tenemos grupo propio en el Parlamento de Canarias, gobernamos el Cabildo de Gran Canaria y una gran cantidad, tenemos presencia en una gran cantidad de municipios y de cabildos en todas las islas, tenemos varias alcaldías. Bueno, el tema fundamental es digamos, esa presencia política, llevarla al plano institucional para seguir combinando 2 ejes de trabajo que son clave en cualquier partido político, ¿no?, la presencia en la sociedad y la presencia también en las instituciones. Y en tercer lugar, también nos marcamos como prioridad un cambio de la política en Canarias, es decir, creemos que el ciclo de coalición canaria llega ya a su fin, y nosotros estamos abogando por un cambio político en Canarias de carácter progresista que sitúe a Canarias y que plantee alternativas a los grandes problemas endémicos que tenemos aquí: el paro, la pobreza, todos los problemas de carácter social, que siempre repetimos que, a pesar de los ingresos, del incremento de los recursos públicos, sin embargo no salimos de la cola en los grandes problemas que afectan al conjunto de la sociedad canaria. ¿Cree usted que ese es el gran fracaso del actual gobierno? Porque efectivamente el punto de partida fue gestionar los fondos del ICTE, que eso ha supuesto muchísimo dinero, repartirlos a través del FEDECAMA, y se perdió la ocasión de destinarlos a los pilares del estado del bienestar. Estamos viendo cómo los presupuestos son los mejores de la historia, los más grandes, donde no se nos cansan de decir que el turismo va bien, que estamos todo el mundo coincide en un momento brillante. Se han hecho leyes ex profeso para mejorar el empleo, la propia ley del suelo incluso fue para eso. Sin embargo,
¿Cree usted que no se ha reflejado o no se ha reflejado suficiente? No, son los datos, no porque lo diga Nueva Canarias, sino son los datos que una y otra vez pues van aflorando, ¿no? Es verdad que a nivel de los presupuestos públicos nunca había dispuesto el Gobierno de Canarias de un presupuesto tan alto como el que tenemos en estos, sobre todo en los 2 o 3 últimos años, como consecuencia de las negociaciones que tanto el Gobierno de Canarias como Nueva Canarias realizó en Madrid para la aprobación de los presupuestos. Eso ha generado un incremento de los ingresos en Canarias por encima de los 1.000 millones de euros, ¿no?, cada año, la mayor parte para inversiones de carácter, lógicamente, de carácter público y para afrontar los problemas sociales. ¿Dónde está en estos momentos el problema? Si tenemos un incremento en torno a más del 20% del presupuesto digamos, ordinario del Gobierno de Canarias. Si tenemos esos aportes que en los últimos años los presupuestos del Estado se han negociado, digamos, y se ha arrancado para nuestras islas. ¿Por qué seguimos entonces teniendo los últimos puestos en el desempleo, en la cuestión de la asistencia sanitaria, en los problemas sociales, en la aplicación de la ley de la dependencia? Bueno, pues a nosotros nos parece que eso se debe básicamente a la incompetencia, a la irresponsabilidad de los actuales gestores que durante décadas han estado gestionando todos estos recursos. Por eso nosotros desde Nueva Canarias estamos planteando, es importante el aporte de nuevos recursos económicos, pero esos recursos hay que gestionarlos bien y como prioridad que tenga el conjunto de la gente que en esta época de crisis pues más peor lo ha pasado, que son la gente en desempleo, que son los sectores más populares, ¿no? Así es. Y que no se aproveche esto para que un nuevo gobierno de derechas en Canarias, como se está tratando de poner en marcha entre Coalición Canaria con el Partido Popular, pues sirva para, tenemos mayores ingresos, entonces lo que tenemos que bajar son los impuestos a los empresarios, ¿no?, y seguir con estas políticas que realmente benefician a los de siempre y no al conjunto de la sociedad. Habló antes de la necesidad de que se produzca un cambio político en Canarias y que ha terminado el ciclo de Coalición Canaria. ¿Qué papel va a jugar el nuevo Estatuto de Autonomía, o en concreto la ley electoral, si es que llega a tiempo para aplicarse de aquí a mayo, en este nuevo panorama que ustedes, en fin, ansían y dibujan? Nosotros creemos que hay condiciones para que haya una nueva mayoría parlamentaria de carácter progresista, tanto si se aplicara con la ley actual, es decir, con 60 escaños, como si llegamos a tiempo con la reforma del Estatuto de Autonomía y por tanto también con la aplicación de la nueva ley electoral, si se aplicara la nueva, creemos también que hay condiciones para ese cambio político en Canarias. Como se sabe, la nueva ley lo que establece, además de bajar los topes tanto a nivel de Canarias como a nivel de cada una de las islas, lo que establece es una circunscripción regional de toda Canarias de 9 escaños y un incremento de 1 escaño en la isla de Fuerteventura, ¿no? Hombre, la bajada de los topes ya va a producir como consecuencia que seguramente una nueva formación política, que en este caso sería Ciudadanos, entre en el Parlamento de Canarias. Pero claro, la entrada de Ciudadanos no quiere decir que contribuya a un cambio en la política de derechas conservadora que hasta ahora se viene haciendo en Canarias, porque Ciudadanos es claramente una opción de derecha
que vendría a reforzar los planteamientos que desde Coalición Canaria, el Partido Popular y en este caso si sumaran a Ciudadanos, pues tendrían, ¿no? Yo creo que lo que opinamos desde Nueva Canarias es que tanto con la ley actual como con la nueva ley electoral, si se aplicara, el cambio en Canarias es posible y nosotros vamos a trabajar para que ello sea así. Carmelo, hablemos de ese proceso de consolidación de Nueva Canarias en todas las islas y demás, y esa voluntad de seguir creciendo. Canarias en general, pero Lanzarote en particular, es uno de esos sitios que tú te tropiezas, miras para atrás y ya te has tropezado con unas nuevas siglas políticas locales, ¿no? Sí. Muchísimos partidos a nivel local, asociaciones de vecinos, agrupación de electores y no sé cuántos, ¿no? Que probablemente algún encaje tendrán en los partidos ya consolidados. En definitiva, ¿cómo piensan ustedes crecer? ¿Tocando esas puertas, intentando aglutinar este tipo de partidos? No, nosotros en estos momentos estamos haciendo un doble trabajo. Por una parte es la consolidación de la propia estructura de Nueva Canarias, de tal manera que tenemos ya asambleas insulares, consejos políticos insulares y ejecutivas insulares y locales en más de 50 municipios de Canarias y prácticamente una presencia como Nueva Canarias, con sigla propia, en las 7 islas, ¿no? Es decir, que eso está ahí. En las últimas elecciones nosotros, la presencia en muchas de las islas, en la mayoría, era una presencia débil, de tal manera que estábamos improvisando en algunos casos, nos equivocamos en algunas candidaturas y lo que hicimos fue favorecer coaliciones electorales en muchas de las islas, en muchos municipios, digamos, para sumar votos. Y entonces nosotros nos presentamos como Nueva Canarias Frente Amplio, en los cabildos y en muchos municipios, además de coaliciones electorales con agrupaciones de carácter local. En estos momentos nosotros nos hemos fortalecido como organización propia, mantenemos también reuniones con muchas agrupaciones de carácter local o incluso en alguna isla de carácter insular y estamos en estos momentos pues propiciando encuentros, alternativas, debates para empujar todas las organizaciones de carácter progresista en una sola dirección, que es el cambio político de carácter progresista en Canarias. Es decir, si se agota un ciclo político que hasta ahora el resultado es negativo para el conjunto de la sociedad canaria, la salida a esta crisis no puede ser más de derecha, no puede ser medicina de la misma clase. Tiene que haber un cambio, una salida de carácter progresista y de carácter nacionalista, ¿no? Por eso nosotros estamos trabajando no solamente fortaleciendo nuestras propias candidaturas, nuestra propia estructura electoral, sino también abiertos a mantener coaliciones electorales en un llamado Frente Amplio que nos posibilite acercarnos al objetivo este. En Lanzarote, como en algunas partes, se acertó más en unas alianzas que en otras. Una que sí que ha resultado, ayer mismo estuvo aquí, Gladys Acuña, justamente hablando de cosas del Parlamento, encabezó la lista de Nueva Canarias, Frente Amplio del Parlamento de Canarias, y ella está satisfecha del trabajo que ha podido realizar, de cómo ha ido la cosa y dispuesta a repetir si llegara el caso. ¿Cuál es la visión de Nueva Canarias en torno a el acuerdo que nosotros llegamos con el grupo que gobernaba en aquel momento, ¿no? Y la alcaldesa además era Gladys Acuña, ese modelo es el que nosotros queremos no solo mantener, sino ampliar en todos los municipios, no solo de Lanzarote. Lo que pasa es que las realidades políticas en cada isla también están bastante acotadas. Aunque pudieran aparecer siglas nuevas,
Eso no quiere decir que esa sigla nueva responda a una realidad social, ¿no? Nosotros lo que queremos es, siguiendo el modelo de Unidos por Yaiza, Nueva Canarias, siguiendo ese modelo, llevarlo a todos los lugares que nosotros podamos. Nosotros estamos en Lanzarote muy satisfechos como Nueva Canarias, del trabajo que Gladys Acuña ha hecho como parlamentaria de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias, y bueno, y nuestra intención es proponerla a ella nuevamente, si ella acepta, para que, digamos, encabece la lista del Parlamento de Canarias por Lanzarote. Pero todavía no hemos abierto el tema de las candidaturas, sino que eso vendrá seguramente a partir del mes de noviembre. Vamos, pero que no hay ningún motivo para que no se produzca al menos ese ofrecimiento. Todo lo contrario, estamos muy satisfechos, y para nosotros sería un gran honor, y creo que sería muy positivo también para Lanzarote y evidentemente para el proyecto de la consolidación de Nueva Canarias, que Gladys Acuña pues encabece la lista de Nueva Canarias al Parlamento por Lanzarote. Bueno, ¿han hablado con el PIL o tienen intención de hablar con el PIL? Nosotros estamos hablando con todo el mundo, con todo. Lógicamente son conversaciones en un plano muy discreto, porque lo que no es conveniente es levantar expectativas si vemos que no hay realidades ninguna. Con el PIL no hemos, bueno, cuando digo hablando con todo el mundo, ya excluyo a las organizaciones de la derecha. No estamos hablando ni con el Partido Popular, ni con Ciudadanos, tampoco estamos hablando con Coalición Canaria. Con el tema del PIL tenemos un problema, no estamos hablando porque el problema del PIL es con quién vamos a hablar del PIL, es la interlocución. No hay, la última vez nosotros hemos hecho en el pasado coaliciones electorales con el PIL cuando estaba Fabián Martín, que era el interlocutor, la persona que lo representaba. Pero bueno, el PIL es una realidad que la apreciación que tenemos nosotros es que como realidad política se va diluyendo, ¿no? Y no hay en estos momentos una interlocución clara que represente ese espacio político en la isla de Lanzarote. Bueno, vamos a ir terminando ya, Carmelo. No quisiera desaprovechar su presencia sin preguntarle sobre la crisis migratoria que está de nuevo de actualidad en Canarias, lugar de destino de numerosísimas personas en estos días. Es usted una persona, su organización, pero usted personalmente muy sensible justamente con el territorio saharaui. ¿Cuál es la lectura que está haciendo de esta nueva crisis migratoria que estamos teniendo ahora mismo y de cómo se está gestionando? Claro, nosotros creemos, cuando hablamos del tema de la crisis migratoria, nosotros planteamos dos o tres cuestiones. Primero, hay que ver las causas de los movimientos migratorios. ¿Dónde están las causas? El hambre. Más de 1.000 millones de seres humanos están en una situación de hambre, de manera especial en el continente africano. Aquí viven cerca de a 100 kilómetros de nosotros, pues África tiene ya 1.200 millones de habitantes. En los próximos 30 años va a crecer el doble de la población que tiene en estos momentos, es decir, según la proyección, la perspectiva de crecimiento poblacional de las Naciones Unidas, en el año 2050 África va a tener 2.400 millones de personas. Si no se afronta el problema del hambre, la gente va a seguir emigrando, porque por encima de todo la gente no va a permitir que su familia, que sus hijos se mueran de hambre. En segundo lugar, no hay que enseñarnos de eso, justamente en Canarias. Exactamente. En segundo lugar, el tema de la pobreza estructural. El sistema económico mundial, el liberalismo, el capitalismo, en algunos casos las leyes del mercado, ¿no? En otros casos un capitalismo de Estado que también funciona con unas leyes similares, lo que viene provocando es que el 80% de la humanidad, es decir, en todos los continentes, vivan en una pobreza estructural.
Claro, no tienen agua potable, no tienen alimentos, no tienen educación para toda la población, y cuando hablamos del 80% nos referimos a que hay en torno a 5.500 millones de personas que están en una situación de pobreza, ¿no? Pues la gente termina buscándose la vida donde puede. Luego están las guerras. Hoy hay más de 25 guerras en el mundo provocadas por los países, por las grandes potencias, que normalmente son las grandes exportadoras de armas, es decir, las grandes potencias, los países enriquecidos, exportan armas a donde, a los países del llamado tercer mundo, a los países empobrecidos, y la gente sale huyendo de la violencia, de las masacres que ahí se producen. El caso más reciente lo tenemos en Siria. Millones, un país, se destruye el país prácticamente, y los sirios, ¿dónde van? Salen huyendo. ¿Y cómo? Pues como pueden, ¿no? Entonces, la situación para poder resolver, digamos, de alguna manera, esto es un tema muy complejo, ¿no? Eso no se va a resolver el problema de la crisis migratoria, porque hoy en el mundo hay unos 200 millones de personas que emigran, pero hay 60 millones que se ven obligados, como consecuencia de la guerra, del hambre, 60 millones a una inmigración forzada. Si desde las grandes potencias, desde los países enriquecidos, no hay una inversión en el origen para poder capacitar a esas personas, eliminar las condiciones de pobreza, crear empleo en esos países para evitar esa inmigración masiva, si no se invierte ahí, y eso implicaría un cambio en la política económica, en las mismas decisiones de las grandes instituciones a nivel mundial, a nivel global. No se puede globalizar solo el mercado, hay que globalizar también la solidaridad y la justicia. Claro. Si eso no se hace, por muchas murallas, por muchas vallas, por muchos civis, por muchos frontes que se ponga, no se va a resolver este problema. Es así. Carmelo, pues muchísimas gracias por acompañarnos este rato, y de aquí a mayo, yo soy de los que sostengo que queda mucho, ya tendremos tiempo de seguir hablando. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas Hasta gracias. otro rato. Lo dejamos aquí. Mañana volvemos con más tertulia de mujeres. Mañana, por cierto, que es jueves, ya saben que todos los jueves dedicamos la tertulia a la mirada femenina de las cosas que nos suceden. Y por cierto, completaremos la mirada femenina porque viene la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta. Mañana estará aquí con nosotros. Hasta mañana, buenas tardes.